paso a presentar. Voy a presentar a toda la pantalla porque si no ya veo que nos vamos a quedar con... Bueno, entonces les estaba comentando lo que vamos a ver hoy es algunos manejos en cuanto al ejercicio de armar una especie de formulario en el cual podríamos hacer la reserva de vehículos. Acá vamos a ver algunas funciones que ya utilizamos, pero cuando estamos pensando en qué queremos para definir nuestro modelo de trabajo, confírmenme si están viendo la planillita de reserva de vehículos, donde está el 7 acá, concesionario de auto. Bien, entonces, acá es donde nosotros vamos a ponernos en el planteo de profesionales de la ciencia económica en este caso, o si no de cualquier profesión, cuando uno tiene que pensar en el diseño de algún tipo de trabajo, qué es lo que querríamos que aparezca en estos lugares cuando estamos por armar este formulario, que sería un formulario de reserva de vehículo. Entonces, tengo en un lugar donde escribo el código de vendedor, el nombre de vendedor, me gustaría que aparezca el nombre del vendedor que figura en la celda anterior. Entonces, acá voy a definir que aparezca el nombre del vendedor. Me están pidiendo admisión ahí a la clase, por eso es que me demoro. Uy, ¿qué pasó ahora? Bueno, la función que voy a usar acá es buscar a través del código de vendedor que está en la celda B5 en la tabla de vendedores. Entonces, en esta celda lo que voy a escribir es igual buscar B, y lo que voy a hacer es buscar este código que está en B5, donde voy a buscar en vendedores. Como esto ya es una tabla que hicimos la clase pasada cuando establecimos las relaciones, que le pusimos de nombre vendedor, automáticamente me toma el nombre de la tabla. Y dentro de esa tabla lo que quiero es recuperar la columna 1, 2, la columna 3. Y que sea una búsqueda exacta, entonces va con falso. Con esto aparece el nombre del vendedor ahí. Si el código de vendedor no existe, me aparece un error. Entonces, acá estaría bueno considerar esto para manejar el error. ¿Y qué función utilizamos para eso? Parece que están conectados y están escuchando el partido, ¿eh? La función si error. Si error, buscar B con ese código, le digo vendedor inexistente. Y si no da error el buscar B, que aparezca el nombre del vendedor. Entonces, cuando escribo un código de vendedor que no existe, aparece inexistente. Si está el vendedor, aparece el nombre. Pero si está vacío, también me aparece vendedor inexistente. Entonces acá tendría que controlar de que si está vacío el código de error, que directamente me quede vacío el nombre. Entonces tengo que completar la función con si, la función que me permite identificar si una celda está vacía, la función es blanco.
en este caso B5, si es blanco B5, entonces que quede en blanco el nombre del vendedor. Y si no, que ejecute todo lo otro que armamos hasta ahora. Entonces, con esto, está vacío, queda vacío el nombre del vendedor. El vendedor existe, aparece el nombre. Si escribo un código que no existe, que aparezca vendedor inexistente. Voy a copiar la función y la voy a pegar acá. Entonces, vamos dejando un resumen en este lugar de cuál es la función que utilicé para resolver esa cuestión. ¿Sí? Entonces, con esa función corregimos, buscamos el código del vendedor. ¿Qué podría hacer? Algo similar podría trabajar para el caso de el código del comprador. Entonces, pero acá en lugar de que no existe, podría poner consumidor final o sin datos, por ejemplo, si no tengo el código de comprador y no me interesa que aparezca, entonces, en lugar de, si es blanco, por supuesto que quede en blanco. Si el nombre del código del comprador existe, que aparezca el nombre del comprador, y si no, que aparezca sin datos. Entonces, la escribo nuevamente. Si es blanco, ahora la celda es 5, entonces que aparezca vacío. Y si no, pregunto si punto error. La función, recuerden que está la función buscar B y buscar H. Buscar B van a ser siempre que tengan una tabla o que tengan una lista y hagan una búsqueda vertical. Y buscar H va a ser cuando tengan una tabla, no puede estar en formato horizontal, así que tiene que ser una lista o una búsqueda en la cual busquen en forma horizontal, o sea, a lo largo de la fila, de la primera fila, va a buscar lo que necesiten. Buscar E5, ¿en dónde? En la tabla clientes, que esta también ya la habíamos puesto la clase pasada, y que aparezca el nombre del cliente, que está en la columna 3, también que sea una búsqueda exacta. Y si eso da error, que aparezca sin datos. Sin datos del cliente. Y ahí cierro los paréntesis y armé la función. Si no existe el código del cliente, aparezca sin datos del cliente. Si esto está vacío, queda vacío. Y si el cliente existe, no sé qué clientes hay, 3, 6, 10. 3, por ejemplo, aparece el nombre del... Voy a copiar. Escribí. ¿Sí? Bueno, y ahora si escribo el código del vehículo, que me aparezca la marca y el modelo en una sola celda, el precio y el importe de la comisión de la tabla de vehículos. Tengo el precio y la comisión, tendría que aparecer el resultado de cuánto es ese valor. Entonces, acá escribo el código del vehículo. A ver, el 2, por ejemplo. Entonces escribo 2. Acá me tendría que aparecer marca y modelo. Entonces, también si está blanco no me tiene que aparecer nada. Entonces, igual si
es blanco el código, que quede en blanco. Y si es error le vamos a poner vehículo inexistente. Si error, ¿qué cosa? Buscar B. El código del vehículo. ¿En dónde va a buscar? En la tabla vehículos. Va a devolver las columna 2. ¿Sí? ¿Dos goles ya de Argentina? Sí, profe. Pero mira, justo ahora está jugando bien, qué bronca. Parece que hay que tener clase nomás de cábala. ¿Viste? Bueno, busco la marca y busco el modelo. Unión. Cierro. Entonces, código inexistente. Y si no, que traiga. A ver, ¿qué me faltó por acá? Vehículos. Cierro este. Acá. Cierro. Ahí está. Faltaba uno. Vamos a ampliar esto. Entonces, acá lo que hice fue junté la marca y el modelo con el ampersand. Vamos a poner una separación entre modelo y marca. Entonces aparece Renault Sandero. Si escribo el 6 código inexistente, el 3 Peugeot 208 y así sucesivamente. Si acá no escribo nada, si no escribo nada en el código queda vacío, y si escribo un código que no existe aparece código inexistente. Entonces, y ahí aparece la marca y el modelo. Copio esta función para que ya le vaya quedando. Entonces, ¿se va entendiendo lo que voy haciendo? Es un resumen de... Ay, ay, ay. Un resumen de diferentes funciones de acuerdo a las condiciones que manejamos. Este es el de vendedor, este es el del cliente, este del vehículo. El precio tendría que ser casi lo mismo que para la marca del vehículo. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a copiar la fórmula y voy a poner pesos A9 acá para que tenga referencia absoluta, para que busque el código del vehículo, ¿sí? En todos los A9 que vaya con pesos. Entonces, acá lo que voy a hacer es, independiente si está blanco el código del vehículo o si no existe, que aparezca en blanco. No le voy a poner código inexistente acá, que aparezca en blanco nomás el precio del vehículo. Entonces, copio esta, la función, y ahora si no me interesa analizar si es blanco porque voy a utilizar el si error, buscar el vehículo que me devuelva la columna del vehículo en la columna 4, que es donde está el precio unitario. Todo esto no me interesa. Y que quede vacío
si no existe el código. Si error, buscar a 9 en vehículos B2, acá es. No dejé la referencia absoluta. Bien. Ya tenía que haber dejado en este campo la referencia absoluta al área de búsqueda también, para poder copiarlo. Entonces acá es desde A2 hasta E7. Entonces acá me debería aparecer el precio del vehículo. Le damos el formato de moneda. El importe comisión va a resultar del precio del vehículo multiplicada por la comisión que le corresponde a ese vehículo. Bueno, copio la fórmula. Así voy dejando el resumen aquí abajo. Bien. ¿Se alcanza a leer sin el signo igual? Porque si no van a perder. ¿Se alcanza a leer las fórmulas que voy haciendo acá al costado? Bien. Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, el importe de comisión tengo que multiplicar este importe por la comisión correspondiente a ese vehículo. Entonces, copio esta fórmula, le vamos a poner referencia absoluta aquí. Copio. Vamos a achicarla al tamaño de letra, entonces no me ocupa tanto espacio. Bueno, y esto lo tengo que multiplicar por el valor del vehículo. Si esto está vacío, bien, esto me da valor porque estoy multiplicando después de la función si error. Entonces, esta multiplicación la tengo que hacer dentro de la evaluación del si error. Ahí está. Si el código existe, me calcula el precio y la comisión. Copio esta función, el importe de comisión, bien. Y el premio por marca, si es Renault, teníamos que asignar 1250 o 900, no me acuerdo. Bueno, ese es sí, vamos a hacerlo. Y bueno. Sí, punto, error. Acá tendría que analizar si el modelo, la marca como del vehículo es Peugeot es 900 y si no es 1250. Entonces,
Si está en blanco el código del vehículo o da error, no tendría que hacer nada. Entonces, si error, y acá tengo que preguntar si buscar B, el código del vehículo, en la tabla vehículos, ponte coma, la fila 2, falso, es igual a Renault, punto y coma, 1250. Pregunto lo mismo, sí. Es igual a UGOT punto y coma 950 punto y coma, si no, 0 y cerramos punto y coma, que quede vacío. Entonces, este es Peugeot 950. Si hay un Renault, a ver qué número es Renault. El 2. Entonces, si escribo el código 2, por ejemplo, que es Renault, aparece 1250. Pues lo ponemos en pesos. Entonces, copio esta función. Control C. Control V. Copio formato. Ahí estamos. Y bueno, el precio va a ser igual al precio menos el importe de comisión menos el premio. Entonces acá igual el precio menos la comisión menos el premio por marca. Copiamos el formato acá para verlo. Ahí está. Bien, esta sería la reserva. Vamos a suponer que de esto, cuando tenemos todo esto desarrollado, nosotros lo único que queremos que se pueda modificar son las celdas que están amarillas, donde escribo el código del vendedor, donde escribo el código del comprador, el número de la reserva y el código del vehículo que se reserva. Todo lo otro tendría que estar protegido. Entonces acá empezamos a trabajar con las cositas que ya conocemos. Por ejemplo, en este sector no tendría que moverse nunca la planilla de este lugar, no tendría que desaparecer nunca esto. Entonces acá lo que haría es, por ejemplo, inmovilizar. Entonces, queda inmovilizada la hoja. Si yo me muevo hacia abajo o hacia la derecha, nunca se pierde el valor de la reserva. ¿Sí? El formato de la reserva. Después, bueno, a estas celdas que están en color amarillo, que las identifiqué, son las que se pueden modificar. Entonces, a esas celdas, ¿recuerdan cómo se hacían? Le dan formato de celda, proteger, y le sacaba el tilde de bloqueada, que son las únicas que no van a estar bloqueadas. Y después podía ir a revisar, proteger hoja, y entonces lo único que se puede modificar en todo esto es el código del vehículo, el código del vendedor, el código del comprador y el número de la reserva. Las otras celdas no puedo tocar para nada, ninguna de las fórmulas esta que termino de hacer. Bueno, este sería el
trabajo que uno pensaría desde el punto de vista cuando uno tiene que diseñar o pensar que alguien diseñe, cuáles son las condiciones que se deberían presentar en cada uno de los campos como para que funcione de acuerdo a lo que uno necesita. Por supuesto que si lo pueden hacer, siempre tiene el premio de que lo logró uno al desarrollarlo. ¿Se entendió hasta aquí? Creo que sí, profe. Sí, Después cuando practique sabré. Bien. Bueno, le fui dejando acá, por supuesto que tendría que tener la consigna acá de que, pero bueno, leyendo más o menos lo que hace la función, deberían poder elaborar la consigna de lo que logramos acá. ¿Sí? Bien. Esto que es un modelo de formulario, hay algunas, por supuesto, hay algunas restricciones mucho más importantes por ahí en el trabajo, cómo generar un número de reserva automático, etcétera, que no lo vamos a alcanzar a desarrollar. Pero ya vimos el tema de las tablas, que fueron las que fuimos manejando, clientes, vendedores, el diseño de tablas, que pueden ser también listas. Y hay algunas actividades en el manejo de tablas o listas que tienen algunas particularidades. Pero para hacer eso, vamos a necesitar, por ejemplo, si yo quisiera agregar registros a la tabla acá, por ejemplo, o si esto fuera una lista de la misma manera, podría manejar, gracias, podría manejar lo que se conoce como formulario. En el menú datos, si no les aparece, yo tengo el formulario acá, dentro de las solapas. Si ustedes no tienen una herramienta determinada, están haciendo alguna actividad en Excel o vieron que alguien hace alguna actividad en Excel y ustedes no tienen esa herramienta disponible, entonces van a tener que buscar cómo incorporarla a la cinta de opciones, a esa herramienta. Entonces, voy al ejemplo de formulario de cómo lo deberían hacer para incorporarlo. Todo o cualquier herramienta que quieran hacer, la van a tener dentro del menú archivo, en la última de las opciones del menú que tienen en el menú archivos de opciones. Y acá aparece casi toda la configuración de cómo trabaja Excel con lo que ustedes tienen instalado. Y bueno, tienen cómo ver acá van analizando los tildes de lo que tienen disponible, cómo se manejan las fórmulas. Fíjense, fíjense acá, por ejemplo, estilo de referencia F1, C1, dice fila 1, columna 1, en lugar de hacer A1, se lo identifica con el número de la fila y la letra. Esto se usaba antes en las planillas de cálculo. Espérenme que me están pidiendo admisión. Entonces, acá son las opciones que tiene el Excel. Cómo va a trabajar el tema de revisión, si considera o no considera las mayúsculas. Y la parte de las cintas de opciones en los diferentes menús está en personalizar cinta de opciones. Y algo que ustedes ya tienen que activar si lo están haciendo en este momento es generalmente algo que no aparece marcado, que es la solapa desarrollador. Esta suele aparecer o desarrollador o programación, depende de la versión de Excel que tengan. Esta es la que nos va a habilitar para trabajar con macros. Entonces, esta tendría que estar tildada.
Y acá aparecen todos las series de botones y comandos que yo puedo colocar en la cinta de opciones para que eso aparezca disponible y yo pueda hacer clic en ese lugar y ejecutarlo. Y si me fijo acá, voy a ver que formulario, por ejemplo, en la letra F, no lo estoy encontrando. Forma, formato condicional, fuente, no lo encuentro, porque acá están los comandos más utilizados. Entonces, hago clic en esta opción y le digo todos los comandos, y ahí aparecen, bueno, tienen un montón de herramientas. Fíjense, esto estoy en la letra A. ¿Sí? La letra B larga, todas las opciones que tengo, y voy a buscar formulario. Entonces, busco formulario, acá lo tengo, y debería agregarlo en algún grupo. Entonces, generalmente el formulario se maneja con las listas o tablas, entonces lo pondría en datos, y dentro de datos podría generar un nuevo grupo y agregarlo en ese lugar. Entonces, ahí agrego, aparece formulario, le digo aceptar, y de esta forma veo que se generó. Le podría poner el nombre al grupo. Acá tengo el que estábamos viendo hoy y acá lo agregué de nuevo. Agregué de nuevo para darle de ejemplo a ustedes de cómo hacerlo. Entonces, esta herramienta, si yo estoy en una lista o en una tabla, lo que hace es, cuando me ubico en esa lista, selecciono todo si quisiera, todo el rango, hago clic en formulario, veo que me aparecen automáticamente los 3 campos. Entonces, con esta herramienta formulario, por ejemplo, puedo ir al siguiente vendedor, en este caso, al anterior, establecer algunos criterios de filtros, ¿sí? O, por ejemplo, puedo borrar un vendedor o agregar uno nuevo. Entonces, vamos a agregar uno nuevo. Entonces, escribo código de vendedor 10, que se llama María y Dan Feria. Y me voy a nuevo registro y fíjense que ya dentro de la tabla me aparece, era el DNI, no tenía que poner el nombre. Bueno, lo voy a buscar anterior. Y acá voy a escribir el número de documento, 23 23 4234. Le digo nuevo, ahí me actualizó y puedo cargar otro registro. No sé. Y así puedo seguir trabajando, cerrar, y veo que actualicé mis registros, fui agregando más vendedores, ¿sí? Entonces, la misma forma podría ser si me ubico acá en ventas y le digo formulario. Fíjense qué es lo que ocurrió acá en este manejo de formularios. Me aparece el campo fecha porque puedo ingresar el código de vendedor, el código de cliente, el código de vehículo. Pero comisión, como resulta de una fórmula que es el precio del vehículo por el porcentaje de comisión, no me permite ingresar. Es automáticamente, de acuerdo al código de vehículo, me calcula la comisión, el premio por marca y el día de la semana, que es lo que puedo ingresar como nuevo registro ahí. Lo mismo en el tema de vehículos. Si estoy en la tabla de vehículos y hago clic en formulario,
lo que estoy haciendo es navegar por la tabla de esa lista o de esa tabla que estoy viendo en este momento. Bien. ¿Alguna preguntita hasta acá? No, profe. Bien. Bueno. Y creo que con esto tienen como para trabajar hasta el jueves. La idea sería que para el jueves traten de tener la solapita desarrollador acá instalado en su Excel. Entonces podemos ir trabajando los ejercicios de macro que voy haciendo, lo podemos ir haciendo en forma conjunta. Voy a hacer una pequeña macro por si se interesan en leer el apunte de macros y cuáles son los ejercicios que van a tener que hacer para mostrarles. Vamos a suponer que yo quiero ordenar. Una macro es un programa, es un conjunto de instrucciones que se pueden ejecutar a través de un nombre. ¿Cuándo voy a utilizar una macro? Cuando necesito hacer acciones repetitivas. O sea, cada tanto tengo que entrar a la tabla vehículos y ordenarla por el precio de mayor a menor. Entonces, quisiera que esa acción de entrar a la tabla vehículos y ordenar la tabla por precio de mayor a menor se puede hacer en forma automática. Entonces, lo que voy a hacer es grabar una macro que diga ordenar. No puedo dejar espacios en blanco en el nombre de la macro. Generalmente se usa el guión bajo. Precio, mayor a menor. Pongo el nombre de la macro que trate de ser identificatoria de las actividades que va a hacer esta macro. Y como la voy a usar para esta sola lista o tabla que está en este libro, esta macro va a estar guardada en este libro. Podría guardar en un libro común para todas las macros o grabarla en un libro nuevo o uno donde sea personal para mí. Yo quiero este libro nomás. Y podría ponerle alguna descripción de lo que hace, pero bueno, acá el nombre ya aclara bastante. Aceptar. Fíjense que ahora, acá donde decía grabar macro, dice detener grabación. Todo lo que yo haga ahora con el mouse o con el teclado se va a ir generando como un lenguaje de programación, porque en sí es un lenguaje de programación para aplicaciones que se llama VBA, Visual Basic, para aplicaciones. Lo que voy a hacer es, voy a hacer clic en la hoja vehículos. En la hoja vehículos me voy a ubicar en la celda, en este caso A2, hice clic. Y voy a ir a datos, le voy a decir ordenar. Y le voy a elegir ordenar por precio de venta, no de menor a mayor, sino de mayor a menor. Y le digo aceptar. Y ahora quedó ordenada mi lista de los vehículos por los precios de ventas de mayor a menor. Terminé de realizar esa acción, entonces me voy a ir a desarrollador, detener grabación. O aquí abajo también está detener grabación. Le digo detener grabación, terminé la macro. Bueno, fíjense, ahora voy a datos, voy a ordenar esta tabla por código de vehículo de... No, ¿qué puse? Ordenar por código de vehículo de menor a mayor, ¿sí?
Ahí está ordenada de como estaba antes. Ahora, si yo estoy en otro lugar y necesito ordenar la tabla de vehículos, me puedo ir a desarrollador, macros, y acá me va a aparecer ordenar precio de mayor a menor. Y ahí le digo ejecutar, entonces lo que hace es, se va a la hoja vehículos, me ordena los precios de los vehículos de mayor a menor. Entonces es la acción que está grabada. Si me voy a macros, y esto lo vamos a ver más en detalle el jueves, acá puedo entrar a ver todo lo que hice. Todo esto es lo que hice mientras estuve grabando la macro. Esto lo vamos un poquito más en detalle, no me interesa para nada que sea una cuestión de programación y que se conozcan todos estos comandos que están acá, pero sí tratar de que identifiquen cuáles son las actividades que pudimos hacer mientras generamos la macro. Y fíjense que lo que hicimos fue entrar con esta modificación a Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Y acá están todos las macros que bueno, que como tengo varios libros abiertos estoy pudiendo leerlos, pero no, si tienen un solo libro van a verlo de su libro nada más. Bueno, por lo pronto lo que me interesa es traten de ver todas las actividades del ejercicio de reserva de vehículos, activen los formularios, activen la solapita desarrollador para ver y creo que por hoy es más que suficiente. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe, le pregunto, Sí. desarrollador y programador sería lo mismo, ¿verdad? Claro. Ok, gracias. Exacto, sí, sí, sí. En algunos aparece como programador en en algunas versiones de planilla de cálculo. Ok, profe, gracias. Listo. Bueno, nos Profe, le encontramos. hago una consulta. Sí, Ana. Yo escribí en el chat, pero no contestó Ah, nadie. ¿Alguno de los chicos está disponible para hacer el trabajo final de la promoción? bueno, ahí les está preguntando a ustedes, no a mí. Hola Ana, te respondo como nadie está hablando. Ya los grupos armamos más o menos por el grupo de WhatsApp. Si querés puedes escribir ahí a uno de los chicos si está libre, si hay algún lugar. Bueno, gracias. Lo que sí, yo no estoy en ese grupo WhatsApp por eso. Bueno, espérame, dejo de grabar. Y siguen en...